Things have changed since Lily was born. I used to see Mark's face light up when I walked into a room. Now, I'm lucky if I get a grunt before he buries his nose back into his phone. His job's the same, maybe even less stressful than before, but something in him switched off the day we brought her home. Another painting, Grace? What's that, the third this week? Mark's voice would grip the air, sharp and sneering whenever he watched me set up my easel. He used to admire my work, even had my best piece framed in his office once. Not anymore. Yeah, so? It's not like I'm spending your money, I'd answer, trying not to let him see the tremble in my hands, keeping my focus on mixing the blues and yellows on my palette. But inside, each word he volleyed felt like a punch. Could have fooled me. And look at this place. Looks like a damn tornado hit it. He'd scan the room, his eyes scanning every toy and blanket out of place, holding them up like evidence of my failures. Look, I'm with Lily all day, and she's a handful, I'd fight back, my voice not as steady as I'd liked. And maybe if you helped a little around here. Help? With what? You're home all the time, you deal with it. That was our deal, remember? I make the cash, you handle the rest. Not my fault you can't manage. He'd cut me off, leaving no room for argument. Every night ended the same, with him turning away and dismissing me with a scoff. When he left for work, Lily would tug at the hem of my shirt, her little eyes confused. "Daddy mad?" she would ask, her tiny lips quivering at the thought. "No, baby, Daddy just has a lot on his mind. Here, help Mommy choose the colors, yeah?" I'd pull her into my arms, trying to smile for her sake, guiding her hand to pick out colors. Together, we'd paint, and for a while, the bitterness in Mark's tone would get drowned out by her laughter and our shared world of color. I knew my paintings were good, not because I was full of myself, but because they were the only thing I had left from a time when I felt confident, vibrant. That evening, when Mark came home, I did what I always did. I tried to greet him with a warm dinner, a clean house, and Lily squeaky from her bath and dressed in her best pajamas. "Hey," I said, the smell of roast chicken trailing behind me. "How was your day?" He grunted in reply, shrugging off his coat and throwing it over the couch. His eyes caught mine, then the easel set up in the corner of our living room. "Still haven't gotten rid of that junk, huh?" "It's not junk, Mark. I'm working on something," I responded, the weariness seeping through. "Looks like a waste of time. And money. You could be doing something productive, you know." He walked past me to the fridge, not waiting for an answer. Productive seemed to mean anything that made money or made his life easier. I wasn't doing either to his liking, I guessed. "I am doing something," I said, my voice firmer now. "I'm raising our daughter and keeping our home. And I'm trying to hang on to something that matters to me. My painting matters to me, Mark." He didn't even pause, just popped open a beer and drank deeply. "Call it what you want, Grace. To me? Looks like you're just filling time, making a mess I'll have to pay someone to clean up." I felt the sting. Not from the unkindness of the words, I was getting used to that, but from the dismissal of my dreams, my passion. There wasn't a place for them in Mark's world anymore. "Dinner's ready," I called out, in what felt like a weekly performance, standing with quivering hands as I served the meal. Mark's parents, seated like judges at the head of the table, barely noticed my effort to create a warm, hearty meal. Their eyes were fixed on the easel by the window. "What's this then?" Mark's dad, George, a broad man with a voice that filled the room, jabbed a finger towards my unfinished painting. "Oh, that's just something Grace has been fooling around with," Mark chuckled, waving a dismissive hand before taking his seat. "Real high-class stuff, right?" Laughter rang out, and it twitched at my nerves, laughter that didn't reach their eyes. My, we're an artist now, are we?" chimed in Mark's mom, Patricia, her voice a kind of sharp that could slice steel. "Why don't you show us your latest masterpiece, dear?" George bellowed, his smile more of a challenge than a gesture of interest. I stood, rooted to the spot, feeling the flush spread up my neck. "It's not done yet," I muttered, but Mark was already striding over to the canvas,
grabbing it with less care than he'd take with a dish towel. "Look at this, folks," Mark laughed, flipping the canvas around like he was Vanna White revealing a letter on Wheel of Fortune. "It's supposed to be a landscape, can you believe it?" George's laughter bloomed loud again. "Looks like a blind dog's nightmare." Patricia tooted, shaking her head, her nostrils flaring with each chortle. "Why waste your time with this hobby? Get a job or do something, anything, productive." "As if any place would hire her," Mark snorted, setting the painting back with a thud that made my heart sink. "The job market's tough out there, and well, look at her." I swallowed, hard. My hands clenched into fists at my sides. "I do plenty. I take care of Lily, and this house, and—" My words faltered under their collective stare. Patricia poked at the food with her fork as if she suspected it was poisoned. "Taking care of your family is the least you can do," she sniffed, "but honestly, Mark, if you'd married someone with a little ambition." They went on, tearing strips off me with every word, while I just stood there. The room closed in, their words pressing on my chest, squeezing the air from my lungs. I felt myself slipping away, becoming smaller, insignificant in this grand performance of theirs. Something in me snapped. As soon as the meal ended, with a fake tremor in my voice, I excused myself, marched up the stairs, not looking back, and locked myself in the bedroom. "Grace?" Mark's voice climbed up the stairs, maybe half an hour later, cracking through the door. "You coming back down? We need to clear the table." I didn't respond. I couldn't. If I opened my mouth, a scream or a sob would have come out, and I wasn't going to give them the satisfaction of hearing my break. I scrolled through my bank app, a frown etching deeper lines on my face. Our account was looking dire again this month, and the grocery list wasn't getting any shorter. Lily needed new shoes, too. She was sprouting like a weed. Mark's voice tumbled in from the living room. "Grace, why is there a charge for $48.95 for Martin's art supplies?" "Just picked up a few things," I said, tapping through the app to transfer what remained of my personal savings to cover it. I needed them. Needed? Come on, Grace. That's money we could have put towards something important, isn't it? His voice was flat, bored even, with a hint of something else. Was it disappointment, frustration? I sighed. "Art is important to me, Mark. The same way your golf is important to you." I didn't mention the fact that his golf clubs cost more than a year's worth of my supplies. "Yeah, but golf is networking, it's part of my job. What does your painting get us?" "A cluttered house and wasted cash," he said, grumbling. "It gets me through the day," I murmured, feeling that old, familiar tug-of-war in my chest. Mark snorted. "Through the day? We have to be smart about money, not just spend it on whatever gets us through the day. Budget, Grace. Budget." That word felt like a choke chain. "I pay for my art supplies with my own money, Mark. The money I had before." I trailed off, not wanting another fight. My before was a long-gone chapter, one that contained a job, independence, and a once-shared dream of my own gallery. "Your money's our money, isn't it?" he shot back, the insinuation that my financial independence was history, clear in his tone. "And that your money is running out fast. What then?" Later at the store, I chose the cheaper brands, counting every cent, every compromise. With the rest, I bought the smallest tubes of paint, the ones I could slip into the cart without raising eyebrows. Back home, I unpacked the bags with robotic precision, every item a testament to our tightrope walk above financial ruin. "Putting back some luxuries, are we?" Mark commented, his gaze landing on the no-name cereal and store-brand pasta. "Yes, tightening the belt," I answered without looking at him, hiding the receipts, a paper trail of my crimes. He hummed, rummaging through the bags like an investigator looking for a slip-up. "Where are the Greek yogurts you like? And isn't this the cheap coffee?" I shrugged, busying myself with placing a can of tomatoes in the pantry. Prices went up. Had to make some cuts. "Don't see any cuts in your art budget, though," he said, a cold finger pointing out the new brushes I'd slipped under a loaf of bread.
I turned to him, meeting his eyes for the first time since the conversation began. This keeps me sane, Mark. My art keeps me sane. My voice was firm, and I clenched my fist around the countertop to stop the shake in my hand. Well, sanity's quite the luxury item these days, eh? He nodded towards the brushes, his words deliberate, biting. That night, I painted not out of passion, but frustration. Each stroke was a challenge, a cut from our personal budget to fit it within the constraints of Mark's expectations. But as I worked, I remembered a time when these brushes were a joy to hold, not a weapon I had to defend. Mark was somewhere across the country, tangled up in business trip meetings when he decided to drop the latest task on me. His voice buzzed through my phone, sounding like he was already out the door before he even finished his sentence. Grace, you gotta pull together a birthday present for my boss's wife, Clara. Her big day's in a week. Okay, do you have any cash set aside for that? I asked, squinting at our already tight budget on my laptop screen. Nah, you figure it out. Just make it look like we put some thought into it, he muttered, sounding distracted. Hang on, you want something nice, but I'm supposed to magic up the funds for it? I could feel the heat rising in my cheeks. You always find a way. Make it happen, Grace. And with that cheery little line, he was gone. I let out a long, slow breath, closing my eyes and trying to push back the frustration gnawing at my last nerve. Didn't have the cash, but I needed something that would knock Clara's socks off. No pressure, right? After a deep dive into Clara's online world, it was clear she had a thing for art. Her feed was full of gallery visits, pictures of canvases that probably cost more than our car. She even had photos with artists, talked about supporting the arts, patronage and all that jazz. An idea sparked, and I grabbed it before it could blaze out of my mind. A painting, from me. I had the paints. I had the canvas. I sure as hell had the motive. I'd give Clara something no one else could, not off some high street. I spun the idea in my mind, letting it settle. I could picture the brush strokes already, feel the drag of bristles against canvas. It would be personal, and it'd be free. Bonus. A painting, then. Decision made. I was going to need every minute of every day if it was going to look anything like the kind of stuff Clara posted. I pulled out my old easel, set it up in the living room, and got to work. All the while, fingers crossed that my little slice of creativity would cut it in the high-stakes world of business birthday gifts. Day 1 postmarks bombshell. I'm standing in the middle of my makeshift studio, a corner of the dining room I've cleared out, pushing the table against the wall. The morning light streaming in, kinda highlighting the chaos of my art supplies spread all over. Mommy, what's all this? Lily, my 6-year-old, parks herself right in the middle of the chaos, her eyes as round as the splattered paint drops on the floor. Mommy's gotta make a birthday present, baby. I reply, rifling through old brushes with bristles stiffer than my back feels. For who? She picks up a brush, examining the crusty edges like a pro. For a lady Daddy works with, I explain, snatching the brush from her before it becomes a makeshift sword or fairy wand. Lily's forehead scrunches up in confusion. But why can't Daddy buy something? Lily, go watch your cartoons, will ya? I need to think. I'm not in the mood to unpack the complexities of our bank account or my marriage to a kindergartner. Grumbling something under her breath, sounding too much like me for comfort, she trots off to the living room, leaving me to my quandary. The week grinds by. I'm pulling double shifts, daytime mommy, nighttime Picasso. The canvas starts to fill, taking on a life of its own. Something abstract, something that feels kind of like the whirlwind that's my life lately. I don't hear a peep from Mark. No check-in calls, not even a text asking how it's going. Guess he's too wrapped up in his charts and deals, and whatever he does that's too important to ring his wife. Lily, on the other hand, is my tiny shadow, always creeping back to watch me paint. You're really good, Mommy, she says on what, day 4? You should draw stuff more. I smile because that's probably the best review I'll ever get. Think so, huh? Maybe I will.
The night before the big reveal, the painting's finally staring back at me, done. It's not just art, it's everything I haven't been able to say or do, all poured out onto canvas. I can't sleep that night, tossing and turning, thoughts swirling in my head. What if Clara hates it? What if Mark thinks I've wasted my time? What if? But the morning comes, clear and bright. The painting's wrapped up, no fancy paper, just brown parcel stuff, but neat. A nice bow from Lily's hair ribbons, because why not? So, there I was, at the boss's wife's birthday bash, my arms wrapped tight around a package, the painting I hoped would be a hit. I slid through the crowd, eyes low, wishing I could blend into the wallpaper. Mark was there too, just flown in hot from his latest trip, looking every inch the man who had it all, except the picture-perfect trophy wife. His eyes swept over the women, polished and perfect in their cocktail dresses, then landed on me like a ton of bricks. I saw that look on his face, like he just bit into a lemon. He looked me up and down and shook his head just enough so only I'd notice. The room faded a bit, like someone turned down the volume on the party, and all I could hear was my heartbeat in my ears. Then his gaze zeroed in on the parcel, all wrapped up and nestled in my shaky grip. His eyes flashed, and oh boy, I knew that look. I saw the storm brewing before the first word even shot out. "What's that?" he spat, barely keeping a lid on it. I pulled the package closer, as if I could shield it, and me, from what was coming. "It's a gift. My painting." The words barely had a chance to hang in the air before his voice boomed. "A painting? You're kidding, right?" It was loud enough to catch a few glances our way. I tried to shush him with my eyes, but he was past caring. "You actually think this is okay? To hand her a piece of amateur hour?" The whispers around us started like the start of a rain, soft but getting stronger. "Mark, please, not here," I begged, my cheeks flaming up something fierce. "Did you lose your mind?" he roared, and the room didn't just pause, it froze. "You make us look like fools." By now, we were the main event. Eyes flicked to us, then away, then back again like they were watching tennis. I shrank, wished I could melt right into the floorboards. His face was a shade of red I'd only ever seen on traffic lights. "Great, just great, Grace," he vented, throwing his hands up. "You don't think, do ya?" The heat in my face told me I was blushing, and not in a cute way. My hands shook, but I hugged the painting tighter, 'cause what else was there to hang on to? I took a breath, tried to remember why I thought this was a good idea. "Now everyone's gonna have a go at us, thanks to you and your dumb idea," he added, sharp as a knife, for anyone still pretending they weren't listening. My mouth opened, words ready to tumble out, to defend or maybe just to tell him to put a sock in it. But what was there to say with the whole room's eyes burning holes into us? Instead, I just stood there, the fool he called me, wishing the ground would do me a favor and swallow me whole. The laughter after Mark's outburst felt like daggers. Even with the room spinning, I caught the boss's eye. He was just watching, all quiet, with something like confusion on his face. And his wife, Clara, she had this half-concerned, half-intrigued frown that actually gave me a sliver of hope. Clara waved a hand, cutting through the noise. "Quiet down, everyone. Let's see what Grace has brought." I moved on autopilot, my hands still a bit jittery as they tore the paper from the canvas. The art kinda just spilled out into the room, all the colors and the shapes I'd spent nights pouring myself into. Clara's eyebrows shot up. "Oh my," she said, and the room hushed like they were waiting for her to drop the hammer. But then she continued, "This is quite something, Grace." Mark was still fuming by my side. "Yeah, something all right." I ignored him and searched Clara's face for some sign. It's for you," I mumbled. "Happy birthday?" She tilted her head, studying the painting like it was a puzzle. "It's bold. I like bold. Don't you, darling?" She nudged her husband, pulling him into this. The boss was a tough guy to read, but he nodded. "Don't see something like that every day." Mark tried to jump back in. "Oh, come on, you're saying you like this mess?"
And there it was, the snap in Clara's voice as she turned to him with a squint. Mark, I'd watch it if I were you. Your wife has talent, and I won't have you embarrass her any further. It's unbecoming. The room fell into this tense kind of quiet, the kind where you could hear someone sneeze 3 houses down. Look at the colors, the feeling in it, Clara was saying now. It's got life. Mark tried for a save, well, sure, if you like that sort of thing. But Clara cut him off. I do. It's decided. This goes right in the foyer. I blinked. Was this actually happening? You sure, babe? The boss chimed in. It's not exactly. Clara shot him a look, and he trailed off. Standard. Right. It's unique. Her arm shot out to me, a beacon in the high heels and overpriced suit. See. Thank you, Grace. This here's a real gift, folks. It's got soul. And just like that, the murmurs started up again, but they had a different tune. People were nodding, some even looking at me with what felt like respect. Clara, still holding my painting like it was a treasure, turned her eyes on me again. So, Grace, she said, drawing the room's focus, ever thought about showing your work? Like in a gallery? Mark let out a scoff. I heard it, but my eyes were glued to Clara. Nah, who'd want to see my stuff? Don't worry, Grace. I would. And I know people. Clara's voice was firm, her eyes sharp. Mark tried to laugh it off. Come on, Clara, she's just dabbling. Clara quirked an eyebrow at him. So she dabbles better than some pros I know. What's it to you? I swallowed, feeling like I was teetering on the edge of something big. I don't know. I've never. What's to know? You jump in. I'll help. Right? Clara's look said she wasn't asking, she was telling. A giggle slipped from me. It was nervous, a bit wild-sounding even to my own ears. Sure. Right. Clara beamed. Good. It's settled then. After that, whispers flitted around like moths to a flame. People who barely gave me the time of day were now hanging on my arm, talking about my work. It felt surreal, like walking through someone else's life. Mark was suddenly there again, his hand on my back almost scalding. You're not serious about this, are you? There was that edge in his voice, like a knife threatening to cut. I turned to him, feeling the weight of the crowd, the pull of something new. Yeah, I am. My voice was stronger than it had felt in years. He looked at me, really looked at me, for the first time that night. But, what about us? What about us, Mark? I repeated. We've been over for a longer time than I want to admit. That shook him. He stepped back. I thought we were fine. I turned to face him fully. You thought wrong. The words were colder than I intended, but they needed to be said. Mark ran a hand through his hair, looking beaten. So what, we just end it? I looked down at the colors splashed across the nails on my fingers, at the rings that didn't mean what they were supposed to anymore. We ended it a long time ago. Now we're just making it official. He didn't have anything to say to that. I watched him walk away, his shoulders hunched. Clara's hand touched my shoulder. You okay, hon? I nodded. I am. Thanks to you. She winked. What are friends for, right? And you, Grace? She paused, giving my shoulder a squeeze. You're going to light up this town with your art. Just you wait. And with that, I felt my heart start to hammer for a whole new set of reasons. Ahead of me, there wasn't just an ending. There was a beginning, and it was painted in the boldest colors I could imagine. Lily and I? We'd be more than fine. We'd be us, unapologetically, unfalteringly us. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito.
El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después.
Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso.
Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación.
por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado.
Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar.
Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida.
Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable.
Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.